Las noticias de ayer, hoy. El reporte del Fino. Hola, buenos días. Hoy es jueves 4 de junio de 2026. Les saluda Eduardo Carmona y le traigo a continuación el reporte de Diego Delfino de hoy. La cuenta, la cocina y la sequía. Delfino.cr. 2 a 3 grados. Ayer hablamos de la cuenta que nadie quiere pagar. Bueno, este miércoles la cuenta no solo siguió sobre la mesa. Hacienda confirmó que ya está preparando el menú, aunque todavía no quiere enseñar los precios. El ministro de Hacienda, Rodrigo Chávez Robles, anunció en la conferencia de prensa del Poder Ejecutivo que presentará a la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, un plan fiscal de corto, mediano y largo plazo para evitar que la nueva administración aumente la deuda pública, salvo en condiciones extraordinarias o de crisis. El anuncio vino, por supuesto, después del informe del FMI que comentamos ayer. Ese documento que recomienda a Costa Rica valorar medidas fiscales para aumentar ingresos, revisar exoneraciones, tocar renta, reformar pensiones y salud, sostener la regla fiscal y crear espacio para gasto prioritario. Dicho en fácil, el FMI puso la cuenta en la mesa y Hacienda dijo, sí, ya la vimos, denos un toque para ver cuál tarjeta pasa. Chávez, cauto, evitó adelantar medidas concretas, no dijo si el plan incluirá subir el IVA a la canasta básica, revisar exoneraciones o tocar renta de asalariados. Dijo más bien que primero quiere presentarle la propuesta a Laura Fernández, al gabinete y a los presidentes ejecutivos de instituciones públicas en un consejo de gobierno ampliado. Hasta ahí todo bien, uno entiende que un ministro no quiera adelantar una propuesta fiscal antes de que la presidenta le dé luz verde. Sí, estoy hablando de Chávez, les juro que ayer hasta el tono fue otro. Más allá de eso, que es anecdótico, lo que no se puede perder de vista es la tensión central. El gobierno sigue diciendo que no viene una nueva reforma fiscal, pero al mismo tiempo admite que necesita un plan fiscal para generar ingresos, contener deuda y responder a obligaciones enormes, empezando por la Caja Costarricense de Seguro Social. En tico digerible, no le quieren decir reforma fiscal, pero el abaco en llamas ya está tocando la puerta. La presidenta también fue consultada por las advertencias del FMI sobre la sostenibilidad financiera de los seguros de la Caja. Fernández dijo que esta semana sostuvo una reunión técnica con la presidenta ejecutiva de la Caja, Mónica Taylor Valverde, y aseguró que el gobierno seguirá atendiendo las obligaciones del Estado con la institución mediante el presupuesto nacional, según las posibilidades financieras de Hacienda. Según las posibilidades financieras de Hacienda, es una frase que en Costa Rica debería venir con música de suspenso. Porque sí, el gobierno puede decir que seguirá pagando, y sí, puede decir que trabaja con la Caja para ordenar sus finanzas, transparentar costos y fortalecer herramientas como el ERP. Todo eso suena bien, pero el problema de fondo sigue siendo el mismo. Si las obligaciones crecen, los reclamos se acumulan, las reservas se presionan y la recaudación cae, llega un momento en que la conversación ya no se resuelve con promesas de buena administración. Hace rato que venimos barriendo debajo de la alfombra y ahora que la tenemos al cuello ya no alcanzan las buenas intenciones. Ojo, nadie está diciendo que la solución sea salir corriendo a subir impuestos mañana por la mañana con confeti y marimba. Lo que sí estamos diciendo, otra vez, es que el país necesita hablar en serio de cuánto cuesta el Estado que dice querer, quién lo paga, qué se elimina, qué se protege, y cómo se garantiza que cada colón adicional no termine evaporado en mala gestión, privilegios u ocurrencias. De nuevo, que Costa Rica necesita un overhaul marca diablo para pasar el riteve de su vida. Cierto que nos dieron visa para entrar a la OCDE, pero el país no solo tiene que parecerlo, también tiene que serlo. Se viene el coco y en pantalones cortos no le vamos a ganar la vuelta. Dicho esto, si la parte fiscal, más espontánea que planeada, de la conferencia tuvo neblina y brumas, la parte diplomática tuvo humo de cocina. Consultada por el nombramiento de Boris Marqueguiani Carrero como nuevo representante permanente de Costa Rica ante la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, la presidenta Fernández defendió la designación diciendo que quiere darle un giro a la participación del país en ese foro. Fue simpático porque le preguntaron por las credenciales diplomáticas del hombre y como de ahí no tiene ninguna, la señora presidenta justificó la designación a partir de un volantazo diplomático que resumió en la que sin duda fue la frase del día. Ya no quiero más Agenda 2030 colándose por la puerta de la cocina en Costa Rica. Ajá, la misma Laura Fernández que en 2023 como jerarca de Mideplan defendía a la Agenda 2030 como un pacto mundial al que se sumó Costa Rica,
para transformar la vida de muchísimas personas, ahora la presenta como un roedor indeseable que llegó a morder los cables de la refri sin invitación. Cambia, todo cambia, sobre todo los principios, los valores y las prioridades cuando se pliegan a las narrativas. El giro no aparece en el vacío, sino justo cuando la presidenta necesita justificar el nombramiento ante la ONU del principal contribuyente de Pueblo Soberano, el famoso Don Boris, empresario turístico, especialista en temas de energía y rostro visible de aquellas vallas contra Rodrigo Arias, Orlando Aguirre, Carlo Díaz y Marta Acosta. Entonces el marco cambia. Ya no hablemos del donante, ya no hablemos de la carrera diplomática, ya no hablemos de la experiencia multilateral. Hablemos de la Agenda 2030 de ideología de género, de debates sobre diversidad, de matrimonio igualitario, de esas cosas y de la puerta de la cocina. El movimiento es evidente, convertir un nombramiento político difícil de defender en una batalla cultural mucho más cómoda para el oficialismo. Se sabe, ante la menor sospecha de suave un toque, ese puesto es botín político, nada más eficiente que hablar de ideología de género para distraer la discusión de fondo. Fernández dijo que ya no quiere ver a Costa Rica en foros relacionados con derechos, diversidades y demás donde, según ella, el país ya está al día, y planteó que la presencia nacional de Naciones Unidas debe enfocarse ahora en seguridad, narcotráfico, energía, competitividad, generación de negocios y turismo. De ahí, nadie dice que esos temas no sean relevantes, lo son, y sobran foros internacionales donde se abordan a profundidad. Pero ahora serán nuestra agenda prioritaria en la ONU, lo que implica un viraje histórico que sin duda sorprenderá a propios y extraños en New York. La Costa Rica del 2026, no cabe duda, es otra. También hay otra cosita. Decir que en Costa Rica todas las personas ya son tratadas igual, sin distinción de su preferencia sexual, es una frase bonita. Ojalá fuera plenamente cierta. Que un derecho exista formalmente no significa que la discriminación desapareció mágicamente de la vida cotidiana. Si así fuera, medio sistema internacional de derechos humanos podría cerrar oficina y ponerse a vender chorreadas. Pero bueno, la presidenta ya definió el encuadre, menos Agenda 2030 por la cocina, más energía, turismo, seguridad y negocios por la sala principal. Veremos qué hace Marchegiani con ese mandato en Nueva York y cuánto de ese giro es política exterior real y cuánto es caldosa fresca para consumo interno. Porque sí, a veces la diplomacia también se usa para mandar mensajes hacia adentro, y este mensaje venía con picaritas jalapeñas. Finalmente, mientras Zapote hablaba de plan fiscal y fantasmas ideológicos, el dato más físico e inminente del día vino del clima. El director del Instituto Meteorológico Nacional, Werner Stolz España, informó que el fenómeno de El Niño ya está prácticamente consolidado y que su comportamiento actual muestra un calentamiento significativo sobre el Océano Pacífico. Al 1 de junio, la temperatura superficial del mar registra una anomalía de entre 2 y 3 grados por encima de lo normal, en una franja de aproximadamente 5.000 kilómetros. 2 a 3 grados en el mar, en una franja gigantesca. Es tema serio. El dato más fuerte lo dio Guanacaste. Durante mayo, buena parte de la provincia acumuló 0 milímetros de lluvia, pese a que normalmente recibe cerca de 200 milímetros en ese mes. Stolz lo resumió sin adornos. Nunca habíamos tenido un fenómeno de El Niño tan seco en Guanacaste como el que tenemos actualmente. El Pacífico también cerró mayo con un déficit aproximado del 60% en lluvias. La Comisión Nacional de Emergencias ya había declarado alerta verde en 49 cantones del Valle Central, Pacífico Norte y Pacífico Central. El Ejecutivo, por su parte, anunció una estrategia con más de 200 acciones y una inversión de 82.000 millones de colones para atender los efectos del fenómeno. Prometieron subir el plan completo. Estaremos pendientes. Por ahora sabemos que las afectaciones esperadas son amplias: menos lluvia, más calor, escasez de agua, problemas para consumo animal y riego, daños en agricultura, deterioro de pastos, plagas, presión sobre pesca, riesgos para generación eléctrica y posibles impactos en abastecimiento de agua potable. El gobierno dice que el ICE garantiza que no habrá cortes de electricidad. Bien, ojalá sea el caso, más allá de que la realidad física suele ser menos flexible que el discurso político. Arenal, en vos confiamos. Por lo pronto, la CNE pidió a la población ahorro de agua y electricidad.
El Ejecutivo anunció sala de situación, campañas en escuelas y colegios, ajustes en calendarios de siembra, fortalecimiento de riego, reservorios, cosecha de agua, bancos forrajeros, contratación temporal de plantas térmicas, construcción de plantas solares y eólicas, cisternas de AIA, créditos de emergencia y apoyo a sectores productivos. Todo eso es necesario y un sano recordatorio de que la capacidad del Estado importa mucho. Para recaudar, para ejecutar, para planificar, para atender emergencias, para sostener infraestructura, para proteger producción, para garantizar servicios básicos y para comunicar sin convertir cada asunto técnico en un pleito tribal. Aquí es donde los tres temas del día terminan conversando entre sí. El FMI nos recuerda que el Estado cuesta. Hacienda admite que necesita un plan. La presidenta convierte la ONU en un escenario de giro ideológico. Y el niño, sin pedir permiso, recuerda que hay problemas que no esperan a que terminemos de ponernos de acuerdo sobre el relato. Es lo que es, el agua no cae por decreto, la deuda no baja por consigna, la caja no se ordena con buenas intenciones, la diplomacia no se fortalece solo con lealtad política, y la confianza institucional no se construye diciendo hoy lo contrario de lo que se defendía ayer sin explicar con seriedad qué fue lo que cambió. Delfino.cr. A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Oficialismo toma control de la Comisión de Control del Gasto Público y otros 5 órganos legislativos. El oficialista Partido Pueblo Soberano, PPSO, continuó este miércoles la toma del control total de los puestos de dirección de las comisiones legislativas, destacando la decisión de no ceder a la oposición el manejo de la Comisión de Control del Ingreso y el Gasto Público, la cual históricamente es controlada por las fracciones de oposición legislativa. En lugar de ello, el expresidente legislativo y evangélico Gonzalo Ramírez Zamora fue electo presidente de esa comisión, así como de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr. En el reporte internacional. Motín en cárcel de Panamá deja 3 muertos y 72 prófugos. Las autoridades de Panamá confirmaron que 195 privados de libertad escaparon del centro penitenciario La Joyita durante un motín en un incidente que dejó 3 reclusos muertos, 6 heridos y 3 policías lesionados. Mientras tanto, el Congreso de Guatemala aprobó una nueva ley integral contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, luego de que el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, advirtió que el país podría ingresar a una lista gris si no reforzaba su marco legal contra esos delitos. Por último, Donald Trump reconoció que criticó al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu durante una llamada telefónica en la que utilizó insultos y lo calificó de loco, en medio de la presión diplomática por la guerra entre Israel y Hezbollah en Líbano y las conversaciones para alcanzar un acuerdo con Irán. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr. Y este fue el reporte de hoy. Texto Diego Delfino, voz Eduardo Carmona. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Chao. Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a Delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr.